Retornamos con Negocios y Mercados a través de RNN Canal 27. Como les decía, vamos a sostener un conversatorio con la ingeniera Susi Gatón, quien es la presidenta de la Asociación de Constructores Promotores de Vivienda de la República Dominicana, COPROVI, para hablarnos de cómo ha sido el 2017 en materia de construcción y sobre todo las perspectivas que se tienen para el año 2018. Ingeniera, gracias por estar aquí, un placer de nuevo tenerla con nosotros. Cuéntenos cómo ustedes, como asociación, evalúan 2017. Gracias a ti por la invitación. El primer semestre del 2017 Sí. tuvimos una disminución en la actividad. Hubo una disminución en la actividad pública, en el ámbito público, y eso tuvo una repercusión en el ámbito privado. Es decir, que hubo una disminución de un 2.2% con respecto al primer semestre del 2016. Pero el último semestre hubo un repunte porque se produjo una liberación de encaje en el mes de septiembre y eso hizo que se financiaran más viviendas. Por lo tanto, al financiarse más viviendas, esos recursos que estaban detenidos volvieron a rotar. Claro. Entonces, al volver a rotar, se produjo un aumento en los metros cuadrados construibles al final, en el último semestre del 2017. El año pasado, esa disminución que usted hace alusión de menos 2.7%, 2.2. en el caso de vivienda, Sí, sí. estamos hablando. ¿Cuál es el promedio de construcción de unidades habitacionales por mes específicamente, tomando en consideración 2016 y el desplome que tuvo en el primer semestre 2017? Porque evaluaríamos entonces cómo ha ido el segundo semestre. No te lo puedo dar por mes, pero sí te podría decir que nosotros hicimos el estudio de indicadores de oferta de edificaciones comercializables en octubre del 2016 y los repetimos en abril del 2017. Ahí sí se produjo una disminución y habían 5.820 unidades en oferta en el Gran Santo Domingo, que fue el territorio que hicimos el levantamiento. Esas viviendas que estaban relativamente paralizadas porque no estaban colocadas, no estaban, estaban disponibles, nos permitió que con la liberación de encaje se hiciera la rotación. Creo que es muy importante el tema de las expectativas que tenemos para el 2018, que fue una de tus preguntas, porque estamos entendiendo que la titularizadora dominicana nos va a permitir tasas fijas a plazos fijos. Es decir, que si podemos conseguir con la emisión de valores, con la emisión de hipotecas al mercado secundario, y esa emisión de hipotecas son adquiridas sobre todo por los fondos de pensiones que tienen más de 5.000 millones de pesos. 507 mil es la cifra más actualizada. 507 mil millones de pesos, que fue la cifra que salió hoy. Eso nos permitiría que si Tidón, que es la titularizadora dominicana, coloca los 3.000 millones en hipoteca en el mercado secundario, esos recursos en un 80% vuelven a la vivienda, en un 80%. Hay un 20% que se va a otras actividades financieras, pero ese 80% de lo que se coloque en el mercado secundario vuelve a la vivienda, a la financiación de la vivienda, a tasas fijas y a plazos fijos. O sea, que estamos hablando como una especie de reciclaje del financiamiento. Exactamente. Eso es el mercado secundario de hipoteca. Tú colocas hipotecas, la institución financiera que coloca la hipoteca la sigue administrando. En el caso de que una hipoteca se debilite porque la familia no pague, entonces esa hipoteca es sustituida por la misma institución financiera, por otra hipoteca. Es decir que nosotros tenemos esas expectativas para el año 2018, que es el mercado secundario de hipotecas. Hay algunos problemitas que tienen que resolverse, que tienen que ver con la fiscalidad de la emisión, pero creo que se va a sostener en esta semana o la próxima una reunión con el director general de la DGI para poder ponderar de manera positiva
los elementos que tiene para la financiación de la vivienda y para la adquisición de activos para las familias, que es realmente el principal valor que puede acumular una familia como riqueza, como su ahorro. Hay dos elementos, todo lo que tiene que ver con la facilitación de permisos. Ustedes como entidad tienen o tienen relación con alrededor de 23 a 26 organizaciones gubernamentales y privadas también. Y el segundo elemento es que ustedes lograron, con reuniones sostenidas con el gobernador del Banco Central, elevar el tope de financiación para viviendas, sobre todo viviendas para el sector medio, que es el sector equilibrante de la economía. El primer aspecto, facilitación de trámites, procesos, ¿cómo ustedes lo evalúan en 2017? Durante todo el año nosotros estuvimos gestionando de algún modo la perfección o la imperfección, estuvimos gestionando que se mejorara la burocracia. ¿Por qué? Porque esto no significaba que si adquiríamos un terreno en el Distrito Nacional que valga la tierra en términos de valor, podemos durar hasta más de un año para la aprobación de un proyecto. Entre las alcaldías o la alcaldía del Distrito Nacional o la alcaldía de otros municipios y el Ministerio de Obras Públicas. Pero no solamente eso, tú tienes que aprobar en la CAS, tú tienes que aprobar en las sedes, tú tienes que aprobar en medio ambiente, tú tienes que aprobar hasta, si es proyecto de inmobiliario turístico, tienes que aprobar en la Marina. Si es proyecto de otro carácter, o sea, son muchas las instituciones. Nosotros tenemos que bregar durante también el proceso constructivo con AMEP, por el tema del uso de los espacios públicos, que nos tienen que permitir el acceso de los materiales, el acceso a los vaciados, porque de lo contrario paralizarían uno de los sectores más importantes de la economía y que la expande más en el sentido positivo. O sea, la expansión que permite el sector de la construcción no lo permite otro sector a esa velocidad. Yo digo que es antes, durante y después, porque movilizamos la industria, movilizamos el transporte, movilizamos el empleo, movilizamos el financiamiento. Nosotros somos los que generamos las hipotecas. Es decir, que el sector de la construcción de viviendas, de manera particular, es un sector dinámico, positivo para la economía. Inclusive, en el caso de Colombia, la economía ahora mismo está sustentada en la construcción de viviendas. Ellos produjeron 100.000 viviendas gratuitas para las familias más empobrecidas. Que son las viviendas de corte social. Exacto, la vivienda social, y produjeron 130.000 viviendas para la familia de ingresos medio-bajos. Tienen un subsidio hasta un 40% de la unidad en el caso de la familia de ingresos medio-bajos o de ingresos bajos. Es decir, que nosotros necesitamos, al final, y fue uno de los puntos importantes de la sexta mesa de la vivienda, Vivienda para Todos, políticas de vivienda claras, sustentables en términos económicos, en términos financieros. Necesitamos una tramitación mucho más ágil y necesitamos sobre todo sacrificio fiscal. Sacrificio fiscal en el sentido de que si el Estado Dominicano no hace el sacrificio para la vivienda de las familias más empobrecidas que viven en situaciones de vulnerabilidad, es muy difícil que el sector privado pueda llegar a esos estratos. Entonces sí podemos hacerlo juntos a través de APP, a través de alianza pública-privada, a través de fideicomisos mixtos. Sí lo podemos hacer. De hecho, nosotros estamos planteando la producción de viviendas sociales en alquiler, donde la familia pudiera pagar desde un 10 hasta un 25% de sus ingresos, del ingreso que tenga, pero el completivo para la cuota debe de pagarlo un fondo que le dé sustentación, que es el Fondo Nacional de la Vivienda,
que pudiera tener una cápite del Fondo de Garantía para la Vivienda Social en Alquiler. Bueno, vamos a hacer un punto aquí al regreso. Vamos a la parte complementaria de este conversatorio. Estamos conversando con Susy Gatón, presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda de la República Dominicana, COPROVI, sobre cómo ha ido el 2017 en materia de construcción. No se vayan, ya volvemos.